Listo. Entonces vamos a ver el tema de miembro, miembro inferiores, de genital femenino. Entonces cuando hablamos del sistema reproductor o el aparato genital femenino, debemos de ubicarnos en un componente externo y un componente interno. Entonces, el componente externo va a estar delimitado por dos estructuras laterales que se llaman los labios mayores, que ellos están, o sea, todo este círculo que delimité se llama la vulva. Entonces, dentro de la vulva, las paredes laterales, si lo llamamos de esa forma, van a estar presentes los labios mayores, y esos labios mayores van a delimitar un espacio que se llama la rima del pudendo. Medialmente van a estar los labios menores, y los labios menores van a delimitar un espacio que se llama el vestíbulo de la vagina. En este espacio voy a encontrar el orificio de la vagina, y superior a él voy a tener el orificio externo de la uretra o el meato urinario. Si sigo ascendiendo, me voy a encontrar con el órgano eréctil de la mujer, que es el clítoris. Entonces, esta primera parte corresponde al glande. Esta parte que lo cubre sería el prepucio, y en la parte inferior tendría el frenillo. En la parte superior de esta vista se va a encontrar con el monte del pubis o el monte de Venus. En el vestíbulo de la vagina, delimitando un orificio, que es el orificio de la vagina, van a haber dos elevaciones laterales que se denominan las carúnculas himeneales. Cubriendo el orificio de la vagina va a haber una membrana que se llama el himen. Entonces el himen puede ser anular, o sea, tiene un orificio pequeño, un himen septado, o sea que hay una separación entre los dos, o un septo que lo divide, un himen cribiforme, o sea que está perforado, y aquí ya veríamos un orificio vaginal de una mujer que ya ha dado a luz por parto natural. Entonces hay una rotura del himen. Realmente las mujeres, si tomamos el concepto de que la rotura del himen significaría la pérdida de la virginidad, pues la pérdida de la virginidad se da cuando dan a luz por parto natural. Profe, disculpe una preguntita, Sí. cuando es septado o cuando es cribiforme, ¿eso se arregla de manera quirúrgica o mediante la actividad sexual afecta o qué? Disculpe la Pues pregunta. mira, buena pregunta. Lo que sé es que cuando es, por ejemplo, cribiforme, la penetración, pues obviamente no va a ser posible. Cuando es septado, bueno, también no va a ser posible, pero de pronto hay un espacio mayor. Yo creo que cuando se presentan ese tipo de condiciones del himen, se corrige quirúrgicamente, más sin embargo no estoy seguro. El anular, pues sí, el orificio es pequeño, y pues pensaré yo que con la penetración se va a desgarrar, se va a romper, y eso explicaría el porqué del sangrado. Ok, profe. Listo. Entonces, si nos vamos a una eh, estructura que se encuentre posterior o profunda a la vulva, entonces vamos a encontrar que lateralmente hay unas estructuras musculares. Entonces tenemos el músculo bulbo esponjoso,
lateral y superior a él el músculo isquiocavernoso, que es similar en los hombres. En esta región vamos a tener dos trígonos. Entonces, este primer trígono es el trígono urogenital y este trígono es el trígono anal. Anterior al músculo bulbo esponjoso voy a tener el bulbo del vestíbulo. Inferior a él voy a ubicar la glándula vestibular mayor o glándula de Bartolini. Esta glándula es la responsable de generar las secreciones para lubricar el canal vaginal. Entonces aquí vemos una glándula vestibular mayor inflamada. Entonces el conducto pues está obstruido, no va a secretar ninguna lubricación y por ende pues las relaciones sexuales posiblemente no sean placenteras. Bueno, entonces de aquí tenemos, vamos a ir a un corte sagital donde vamos a encontrar hacia la parte posterior unos espacios que se llaman las excavaciones. Resulta que, bueno, entonces el canal vaginal se va a proyectar hacia la parte posterior y se va a relacionar con el útero. Entonces, entre el útero y el canal vaginal van a haber unos espacios que se llaman los fornix. Fornix posterior, que es el más profundo, fornix anterior y van a haber unos fornix laterales. En una vista sagital pues se vería de esta forma. En una vista frontal, la vagina va a presentar unos pliegues transversos que van a ir de lado a lado. Y esos pliegues transversos se llaman rugas. Entonces, ¿qué significa eso? El canal vaginal mide aproximadamente unos 10 a 12 centímetros. Y las rugas van a permitir que este canal vaginal se pueda alargar, se pueda hacer más de mayor longitud. Para eso es que están presentes y son como unos pliegues parecidos a los pliegues que tiene un acordeón. Entonces, dentro del aparato genital o reproductor femenino, vamos a tener una estructura muy importante que se llama el útero. El útero se va a ubicar entre la vejiga y el recto y lateralmente va a haber un ligamento que se llama ligamento terete del útero o ligamento redondo del útero que va a pasar o va a hacer su recorrido por el canal inguinal. Entonces, el útero va a estar cubierto por un ligamento que se llama el ligamento lato. Este ligamento va a generar en relación con las diferentes estructuras asociadas o pertenecientes al útero unos nombres específicos. Este es el ovario y el tejido que está adyacente al ovario, aquí, se va a denominar mesovario. Esta estructura es la tuba uterina. La porción de tejido del ligamento lato que está en relación con la tuba uterina se llama el mesosalpinx. La porción de tejido lato que está en relación con la parte lateral e inferior del útero se llama mesometrio. Y la parte del ligamento lato que está en el borde inferior se va a llamar paracervix porque este es el cervix uterino. Y aquí vamos a tener una elevación
de una estructura que viene desde el sistema urinario. ¿Cómo se llama? ¿El uréter? Esos son los uréteres. Recuerdan que con nosotros decíamos que el uréter tiene un recorrido un poco complejo para llegar a la vejiga. Entonces mira aquí se tiene el uréter. El útero va a tener unas partes. Entonces la parte superior corresponde al fondo, la parte intermedia al cuerpo, una parte estrecha al istmo y una parte inferior que es el cérvix. El cérvix se va a relacionar con el canal vaginal, entonces va a tener una parte vaginal, o sea que está relacionada con ella, y una parte supravaginal, o sea que estaría por encima de ella. El fondo, cuando las mujeres están en embarazo, llega hasta el epigastro. Entonces mira hasta donde crece y se puede dilatar esa estructura. Aquí abajo, en esta imagen que vemos, podemos identificar el orificio del cuello uterino. Entonces este orificio es el que se toma como referencia a la hora de tomar una muestra dentro de un examen. ¿Cómo se llama? La citología. La citología. ¿Y cada cuánto se tiene que hacer? Cada año. El útero va a tener unas paredes. Entonces la pared más interna se llama el endometrio, la pared muscular, el miometrio, y la pared más externa, el perimetrio. Y el endometrio es aquel tejido que se desgarra mes a mes y es el que presenta el sangrado, que corresponde, o sea, la fase, el sangrado corresponde a los primeros 5 o un poco más de días de el ciclo menstrual. Bueno, entonces el útero, con el paso del tiempo, va a comenzar a tener cambios. Entonces aquí tenemos un útero de una recién nacida, un útero de una niña de 4 años, un útero como el de muchos de ustedes que están en la pubertad, un útero de una mujer adulta, nulípara, o sea que no ha dado a luz, un útero de una mujer multípara, o sea que ha tenido más de un parto, y un útero de una mujer posmenopáusica, o sea un útero de una mujer que tuvo su última menstruación. ¿Cómo se llama la última menstruación? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la primera menstruación? La primera menarquia. ¿Y la última? Esa sí no me acuerdo. La última se llama menopausia. Bueno, entonces el útero va a tener unas posiciones en relación con la vejiga. Entonces, su posición normal es esta. Puede tener un primer grado de retroversión, un segundo grado de retroversión y hasta un tercer grado de retroversión. Entonces, su cuerpo se va a apoyar sobre el recto y eso pues podría tener algunas implicaciones en todo el sistema de evacuación. También se puede presentar un útero en retroflexión. Mire que casi hay un ángulo de 90 grados hacia la parte posterior. Aquí. Entonces el fondo está haciendo una presión sobre el recto y eso pues también generaría alguna dificultad a la hora de evacuar. Hacia la parte anterior, el útero puede presentar una retrocesión, o sea, se ubica hacia adelante.
Esta línea punteada sería la posición normal. Y puede haber una anteflexión severa. Entonces mira el cuello y el cuerpo y el fondo, como han formado casi también un ángulo de 90, y especialmente el fondo ejerce una presión sobre la vejiga y esto podría llevar a una incontinencia urinaria. Aquí vemos, entonces esto es un procedimiento quirúrgico que se llama la cesárea. Entonces estamos viendo un corte en el segmento inferior que ya ha sido expuesto. Hacen el corte del útero y pueden exponer al bebé. El útero va a tener una tuba que se llama la tuba uterina, antes conocida como las trompas de falopio. Entonces esta tuba va a presentar varias porciones. La primera porción se llama la parte uterina de la tuba uterina, que es estrecha y la que entra al útero. Luego se continúa con una parte también más estrecha, pero ya no está en relación con el útero, se llama el istmo. Luego tiene una porción mucho más ancha que se llama la ampolla, sitio donde se da la fecundación. Y luego van a haber unas dentaciones en la parte inferior que se llaman las fimbrias. Y de ellas va a haber una que se llama la fimbria ovárica. Entre la polla y la fimbria va a haber un espacio que se llama el infundíbulo. Entonces la fimbria ovárica lo que hace es recoger el óvulo, lo transporta, y si este es fecundado, la fecundación se da aquí, a la altura de la ampolla. Independientemente si es fecundado o no, él se va a implantar aquí en el endometrio. Va a llegar acá. Si es fecundado, entonces va a hacer todo su proceso de crecimiento. Y si no, entonces va a esperar a que pase el ciclo y a los 5 días siguientes los 5 primeros días del ciclo menstrual siguiente es el que se desprende. Y por eso la fase de sangrado. Entonces, el ovario es la gónada femenina, está ubicado posterior a la tuba uterina, se une al útero a través del ligamento propio del ovario. Va a haber un ligamento que lo sostiene, que se llama el ligamento suspensorio del ovario, y entre el mesovario y el mesosalpinx van a haber unos vasos sanguíneos que le vamos a llamar los epóforos, que están aquí. Que son los vasos sanguíneos pues propios para el ovario. ¿Quién irriga los órganos genitales? Entonces sería una rama que proviene de la arteria ilíaca interna. Entonces va a ir hacia el útero y van a ir hacia la vejiga. Entonces aquí la vemos. Esta es la irrigación que se presenta por parte de la arteria ilíaca interna. Bueno chicos, entonces con esto terminamos el tema genital femenino. Bueno, entonces aquí tenemos una vista inferior de la vulva. Entonces vamos a identificar las diferentes estructuras. Entonces aquí tenemos el trígono anal, el trígono urogenital que ya lo hemos visto. Vamos a tener aquí los labios mayores, los labios menores, el monte del pubis, el orificio de la vagina, el vestíbulo de la vagina,
el órgano eréctil de la mujer, que sería el clítoris, la cruz del clítoris, que corresponden a los músculos isquiocavernosos, el bulbo del vestíbulo. En la parte superior tendríamos el cuerpo del clítoris, la glándula vestibular mayor, o más conocida como, ¿cómo se llama esa glándula, chicos? ¿Recuerdan? Bartolini. Las glándulas de Bartolini. Muy bien. Listo, entonces ahora vamos a ver una pelvis femenina. Entonces vamos a ver una vista superior. Entonces, ¿qué estructuras tenemos aquí? Pues tenemos los ovarios, mira que se ubican posterior. El ligamento terete del útero. ¿Ese ligamento pasa por dónde? ¿Por qué estructura pasa? Yuhu, ¿por dónde pasa? Por el canal inguinal, chicos. Esta es la tuba uterina. Este es el útero, que son las estructuras propias de él. Ahora vamos a ver en una vista sagital las diferentes partes. Aquí tenemos el fornix anterior, mira que es el espacio que está entre el canal vaginal y el útero. Tenemos el cuerpo del útero, el cervix, el canal cervical, ese sería el cervix. El fondo del útero. Aquí esto sería el istmo. Esto correspondería al orificio, bueno, no tanto el orificio, esta sería la porción vaginal del cervix uterino. Aquí tendríamos los ovarios, el fornix posterior, que es el más profundo, la cavidad del útero, la tuba uterina, el útero y la vagina. Listo, chicos. Bueno, entonces con esto